Listo, Buenas Cristina hizo tardes. una pregunta muy interesante. Me decía si es que deberíamos considerar suministros como un activo o como un gasto. Entonces yo me di cuenta de que 60-40, unos le habían tomado como un gasto y otros como un activo. Ahora, por el por el giro del negocio de la empresa y todo, tendría que haber sido tomado como un activo. Pero tampoco quería perjudicar a las personas del gasto porque eh, se lo puede hacer contablemente, pero no es correcto. O sea, es como que en este caso por el giro de la empresa se le mandaba como activo. Pero de ahí otra empresa podía, por ejemplo, Supermaxi, como tiene esas bodegas enormes, tranquilamente puede gastar $5,000 en suministros y no pasa nada. Entonces es un gasto. Pero una pequeña empresa, mandar tanto al gasto se perjudica y se lo puede mandar como un activo. Entonces, eso era lo que Cristina me mencionaba. Sin embargo, sí me di cuenta al momento de calificar las tareas, entonces por eso no perjudiqué a ninguno de los dos. Pero la próxima vez me queda de lección a mí para ser más específico. Sí, ahí sí es un error mío haberles dejado como que abierto y claro, yo no haber especificado bien. Listo. Bueno, entonces, con esa aclaración, gracias Cristina por la pregunta. Bienvenidos a nuestra ya última clase. Esta realmente es la última clase porque de aquí el próximo sábado es el examen, así que pasaron volando los 2 meses. Y listo, ¿qué vamos a ver ahora? Hoy vamos a ver ya el último tema que nos toca ver el estado de resultados o también se le conoce como el pérdidas y ganancias. Vamos a ver algunos ejemplos de otros balances. Les voy a presentar un balance de la empresa que tenía para que vean cómo yo lo utilizo y cómo me sirve. Vamos a ver unos datos de la Superintendencia de Compañías y de unos bancos para que ustedes puedan ver qué distintos formatos pueden haber. Al final voy a dar unas indicaciones generales sobre el examen y lo que se viene la última semana. Así que, bueno, sin más ni más, voy a empezar a compartir la pantalla. Listo, y abro la presentación. Disculpe, ingeniero, ¿el suministro de qué eran? Lo que Justo estaban era lo que mencionando. estaba, justo era lo que decía Roberto. Yo vi que algunos pusieron como activos y otros como gasto. Lo que yo les explicaba era que lo correcto hubiera sido como activo. Sin embargo, como un 40% vi que le pusieron como gasto, no quise perjudicar, o sea, porque realmente yo también cometí el error de no haber sido más explícito en el registro diario. Entonces, si le pusieron como los dos, no importa. A la final, el impacto era que si ustedes le ponían como activo, salió una utilidad de 4,000 algo. Pero si le mandaban directamente al gasto, era una pérdida de $900 aproximadamente. ¿Eran Entonces, suministros de oficina? ¿cómo? ¿Eran suministros de oficina o de qué eran? No recuerdo, eran suministros de oficina o de limpieza, no recuerdo muy bien cuál de los dos era. Pero Igual los igual, dos son activos, ¿no? no, el uno, no. Es que a ver, dependiendo del giro, suministros de oficina normalmente son gasto. Eso, sí, eso es verdad. Suministros de limpieza a veces se los manda al activo y más aún si es que el giro del negocio de la empresa es en torno a ese tipo de servicios. Entonces, por eso yo les acepté cualquiera de las dos. Contablemente iba a cuadrar, no había problema. Ahora, en la práctica, ¿qué puede pasar? Eh, Normalmente saben a ver cómo estas auditorías financieras. Y ustedes saben que cuando más inflan el gasto, menos impuestos se le paga al Estado, como vamos a ver hoy. Entonces, claro, si sale una pérdida, el Estado no recibe nada. Pero si ustedes, entonces ahí el Estado puede decir, oye, ¿por qué estos $5,000 de suministros no les mandaste al activo si tu giro del negocio es dar servicios de limpieza? Entonces se pueden agarrar de ese tema y ahí vienen las famosas glosas. Esto sucede ya en la vida real, en la práctica. Las glosas que hace el SRI es cuando encuentran algo que según sus criterios tenían que haberse hecho de otra manera. Pero eso es en términos ya como reales y prácticos. Ahora, en el ejercicio, como digo, si le ponían como un activo, al final daba una utilidad de $4,000. Si le mandaban al gasto, una pérdida de 900 algo. Yo no perjudiqué a nadie y les acepté las dos para no evitar controversia porque, como dije, fue mi error no haber sido más explícito con el planteamiento
del ejercicio. Entonces, ahorita cualquiera de las dos son válidas. Pero en el examen no va a haber ese problema. En el examen es más concreto. Listo. ¿Alguien Listo. levantó la mano? Con gusto, Roberto. Diego, creo. Diego, tienes levantada la mano. Sí, en cuanto a la consulta de los compañeros, pero en el ejercicio estaba detallado que dice inventario materiales, entonces se supone que es un inventario es porque hacen una fuerte compra de suministros que van a estar en bodega. Eso entendí yo, entonces es un activo porque ustedes lo tienen o A se lo ver. tiene dentro de la empresa. No es como un suministro que un esfero, un lápiz que se lo compre ese rato y de pronto al otro día ya se pierde. Claro, eso es de suministro de oficina. Déjame ver, Ajá, no entonces le... inventario dice ahí, por eso yo también le tomé como activo. Como activo, ajá. Sin Mm. embargo, yo como dije, a ver, déjame ver. Como yo vi Sí, que muchos le habían puesto, sí, era este de aquí. inventario, materiales, suministros, dice. Lo que dice es de materiales, no dice de inventario. No, No. Pero, o entonces, sea, Diego, lo que tú dices es correcto también, o sea, y de hecho esa sería la lógica. ¿Por qué? Porque el Avamatic se dedica a limpiar. Claro, entonces ahí sí, por ejemplo, lo que dice Diego es verdad. Si yo hubiera puesto esto se debe contabilizar como inventario y se va a bodega, era un activo y ya no había duda de eso. Entonces, como dijo, se compra un lote significativo, deja abierto a que puede ser un gasto o un activo. Pero lo que Diego interpreta es correcto, porque esto no es que me voy a gastar de una, sino que lo embodego y poco a poco voy sacando de acuerdo vaya a mi necesidad. Entonces, por eso le mando un activo. Ahora, lo podría haber mandado al gasto, por eso digo, como no hubo algo muy explícito y el criterio de Diego es correcto, también el criterio de los que pusieron como el gasto también es correcto porque acá no se especifica, en el trabajo no les perjudique a nadie, simplemente les puse válido los dos. Ya me hizo dudar, Diego, yo sí decía por qué. Gracias, Diego. no, gracias también usted por la aclaración, porque sí daba a interpretar eso, más Sí, que sí, todo por el tema de que usted lo guarda y lo tiene como reserva, digamos así, así para es, seguir exacto. trabajando. Y No, más que todo es por la razón social del negocio, que era empresa que se dedicaba a lavar uniformes y ropa. Entonces, esto que compra es para el negocio. Entonces, claro, por eso de aquí viene un criterio, dice, a ver, ¿cómo es el negocio? Me abastezco un año entero y hacía barato costos. Normalmente eso se hace porque si compras este volumen, te bajan el precio. Y claro, como es mi negocio, puedo aprovechar, compro un volumen bajo el costo de los materiales y puedo ser más rentable. Entonces, como es un volumen tan grande y no me voy a gastar a la primera lavada, sino posiblemente en 6 meses, un año, le mando un activo en una bodega como inventario y voy sacando poco a poco, conforme claro, salgan los trabajos. porque también se toma en cuenta si se termina el año fiscal, al empezar el año se hace inventario, entonces hay Correcto. cosas que sobran de lo anterior, entonces eso se suma al activo. Así es, exacto. Entonces, sí, ese ya es un tema ya muy manejo contable, pero como digo, el correcto era el activo, ese era el correcto, pero como no lo especifiqué aquí, como dice Diego, tenía que haber puesto esto va al inventario en una bodega, como no lo puse, ahí sí también es válido el otro, bueno, es un gasto y claro, a la final esto chicos, recuerden es contabilidad básica, estas discusiones que ahorita estamos, bueno, esta discusión de criterios es muy común en contabilidad y a veces son discusiones que uno se estanca horas discutiendo en dónde le manda, si a un gasto, una cuenta, a un activo. Pero bueno, es bueno que haya salido esto para que sepan que esto es así, la contabilidad es así. Y yo cuando era informático, nunca me voy a olvidar, hubo una reunión de 2 horas solo para discutir en dónde se deberían contabilizar los esferos. Y ahí era lo que decía Diego, ¿no? Si el esfero es para dar a un cliente publicidad, si el esfero es para darle a los empleados suministros, si se compran muchos esferos, va al activo. Y era una reunión, me acuerdo claro, que fueron 2 horas y yo era recién salido de sistemas que pasó a finanzas. Y era, Dios mío, es un simple esfero, mándenle lo que les dé la gana, pero eso no es así, o sea, realmente la discusión es así, tiene que irse donde correctamente tiene que ir contablemente, es así.
Pero claro, siempre, nunca me olvidar esa experiencia. Fue mis primeras reuniones con contadores y yo recién salido de informática. Fue duro, pero ya después de tantos años para mí le ha agarrado mucho cariño a estas discusiones de criterios que, como dije, los dos están bien, ¿no? Pero claro, si hubiera puesto acá ese inventario, ahí sí era un activo, punto. No había por dónde como que dudar. ¿Listo? Bueno, señores, chévere discusión. A los tiempos debatir de estos temas. Vamos ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Como les decía, ya es nuestro último tema contable ya de la asignatura y vamos a ver el estado de resultados, o también se le conoce como el pérdidas y ganancias. De hecho, yo lo conocí así, yo lo conocí como el estado de pérdidas y ganancias, después me enteré que el nombre oficial ha sido estado de resultados. Pérdidas y ganancias, ¿por qué? Porque este es el que nos indica si la empresa está con utilidad o con pérdida. Ese es lo principal, el valor principal agregado que da este estado financiero. Entonces, vamos a ver el procedimiento de la elaboración de los estados financieros, pero en este caso, el estado de resultados. ¿Cómo vamos a ver las generalidades y el manejo del aplicativo? Las generalidades, lo más importante que por favor quiero que ustedes se queden en su memoria sobre esto, es que el estado de resultados nos permite ver todos los ingresos y gastos que tiene la empresa durante el año fiscal que lo mencionó Diego, para ver si tiene utilidad o pérdida. Eso es básicamente, eso es lo importante que nos da este estado de resultados. Entonces dice, es aquel que muestra los efectos de las operaciones de una empresa, su resultado final, que es la utilidad, ya sea ganancia o pérdida. Porque recuerden, la utilidad es ingresos menos gastos. Si mis ingresos son mayores a mis gastos, tengo utilidad. Si mis ingresos son menores a mis gastos, tengo pérdida. Es así de simple. Está enfocado en expresar en forma acumulativa las cifras de rentas de los ingresos, costos y gastos resultantes del periodo. ¿A qué se refiere? Diego lo mencionó, el periodo fiscal. En el Ecuador, el periodo fiscal es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Eso qué quiere decir? Que el estado de resultados acumula todos los ingresos y los gastos de ese periodo fiscal y al final del año nos dice cómo está la empresa, pérdida o gasto. Entonces, aquí por ley, por normativa, el SRI y la Superintendencia de Compañías nos obliga a reportar los estados financieros, el de pérdidas y ganancias y el de estado de situación inicial, el que vimos en la anterior clase, de manera anual, todos los años, con la información que ha pasado desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Eso es, así lo dicen y así tenemos que hacerlo nosotros, las empresas. Sin embargo, ya para temas de control, sí es súper recomendable hacer aunque sea un reporte mensual de lo que sucede en la empresa. Porque yo no puedo esperar un año para saber si mi empresa va bien o mal. Recuerden que la contabilidad lo más importante es que nos den información consistente al momento, que sea muy confiable para tomar decisiones. Entonces, si no tengo esa información, o sea, ¿de qué me sirve después de un año saber, chuta, he estado en pérdida? No, la cosa es ya a mes a ver cómo va mi negocio. Entonces, en la mayoría de biografías les va a decir que tiene que ser anual. Yo realmente como experiencia, se los digo, es mensual y ya van a ver algunos reportes que se los voy a enseñar. Entonces, eso para aclarar. Luego, aquí el procedimiento, registramos los ingresos, registramos los costos y gastos, establecemos la utilidad o pérdida y determinamos el valor impuestos a pagar. Vamos a ver que aquí hay dos impuestos, bueno, no son dos impuestos, no dos rubros importantes que ya sale del estado de pérdidas y ganancias, que es la utilidad de los empleados o participación de trabajadores, cualquiera de los dos nombres, que es el 15%, y el impuesto a la renta, que es el 25%. Ya vamos a ver cómo se los calculan. Esa es la idea de hacerlo en esta clase. ¿Alguien me escribió? David dice que no se va a conectar. No se preocupe, no se va a prender la cámara. Y eso es básicamente lo que vamos a ver ahora. Listo. Para esto, por favor, en la plataforma, nuevamente, por favor, descárguense el archivito
del taller que vamos a hacer hoy. Es un taller bastante cortito, pero igual recuerden que tienen que descargárselo. Se van a la semana 8 y se descargan el del taller de TEA que hemos venido trabajando hasta ahora. ¿Listo? Se descargan este archivo que dice apoyo formato empresa TEA SA. Listo, y vamos a trabajar sobre este archivo. Vamos a ir. Bueno, miren cómo hoy hemos ido avanzando clase por clase. Primero tuvimos los enunciados, ¿sí? Lo que sucede en la empresa de manera diaria por lo general. Estos enunciados, que son los movimientos, los pasamos a un libro diario, que esto para mí es la tarea un poco más complicada. Luego hicimos la mayorización, en donde cuenta por cuenta fuimos agrupando los movimientos para saber su saldo. Luego hicimos el balance de comprobación. Y hasta la clase de la semana pasada, lo que hicimos fue el estado de situación financiera o el balance general. Cualquiera de los nombres son válidos. Y ahora lo que vamos a hacer es el del pérdidas y ganancias. Este es un formato bastante simple, pero muy, muy útil, en donde simplemente agrupo en primera parte los ingresos y luego los gastos. Solo para recordar, en las primeras clases, nosotros lo que hicimos fue, les presenté un formatito del libro de Zapata. Solo vamos a recordarlo un poquito, me parece que fue en la semana 3. Aquí está, el libro de Zapata. Por lo general, las empresas tienen dos tipos de ingresos. Los ingresos operativos, que son ingresos del fruto del negocio, o sea, propios del negocio. Por ejemplo, si ustedes dan asesoría de tecnología, los ingresos por la asesoría. Si ustedes dan servicio de desarrollo de software, por el ingreso del desarrollo de software. Yo, por ejemplo, si doy asesorías de marketing digital, mi agencia, por los servicios de marketing digital. Entonces, o por ejemplo, si venden productos, obviamente, digamos, si me dedico a vender quesos, por la venta de quesos, o sea, por el giro del negocio. Son, como decir, las ventas del negocio, las operativas. Y las no operativas suelen ser ingresos que no son del negocio, como cuál, por ejemplo, el típico es, supongamos que la empresa tiene dinero extra, tiene mucha liquidez. Entonces, lo que hacen los financieros normalmente es, en vez de que esté la plata ahí botada, sin hacer nada en el banco, le invierto a 60 días y me gano un 3%. Y ya. Entonces, ese interés que gana por la rentabilidad de haber dejado el dinero en el banco, eso ya es un ingreso no operativo, o sea, algo que no tiene que ver con el giro del negocio. Entonces, normalmente son dos ingresos, el del giro del negocio y otros que no tienen que ver con el giro del negocio. O a veces venden un activo que ya está descontinuado y tienen una utilidad. Igual, esa venta del activo, digamos que tienen, se me ocurre, en Lavamatic, una lavadora. La logran vender para comprarse una nueva, pero en la venta de esa pueden generar ustedes un ingreso. Entonces, eso es un ingreso, no es propio del negocio, porque ustedes nos dedicamos a lavar ropa, no a vender lavadoras. Por eso es ingresos que no son operativos o son fuera del negocio. Entonces, por lo general es así, dos tipos de ingresos. Sin embargo, en gastos sí, hay cualquier cantidad de gastos. Y esto se adapta a la necesidad de cada negocio, como les voy a enseñar los dos balances de ejemplos. Aquí sí tenemos todos los sueldos, comisiones, beneficios sociales, uniformes, arriendos, seguros, depreciaciones, gastos financieros, que es lo que nos cobra el banco, publicidad y propaganda, alimentación, etcétera. Vienen los multas del municipio, del SRI o del Ministerio de Trabajo por no subir en contrato. La multa con el Ministerio de Trabajo es $200. O por no pagar a tiempo la patente municipal también es otra multa que puede ser el 100% del costo de la patente. Entonces son estas multas e intereses del fisco. Bueno, todos estos son gastos. Como ven, ingresos, gastos y de aquí sale mi utilidad. ¿Listo? Solo para dar un resumen. Ahora, yéndonos ya a nuestro ejercicio. ¿De dónde me saco los valores? Obviamente me voy a sacar los valores de
el balance de comprobación en donde ya está todo. Entonces aquí ingresos, tengo la cuenta de ingresos por servicios y gastos me parece que tenía suministros, arriendos y mantenimiento de oficina. Me parece que estos son los 3 gastos, voy a ponerles de otro color, que habíamos tenido en el otro. Y se acuerdan que calculamos la utilidad, que decíamos ingresos, gastos, utilidad. Entonces, utilidad, esto lo hicimos en la clase anterior. Los ingresos es esto y el gasto fueron estos 3 gastos que ejecuté. Los suministros, los arriendos y el mantenimiento de oficina. Y tenía la utilidad, 5.261, pero de manera así rápida. Y eso fue lo que pusimos aquí, 5.261. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Los ingresos van en la parte de acá arriba. Entonces, solo tengo ingresos por servicios y tengo ya el valor de los ingresos por servicios que es 6.141. ¿Listo? Aquí, como les decía, pueden ir otros ingresos. No tenemos, pero se los pongo como ejemplo, ¿no? Iría en cero. Por ahí es lo que les decía, si venden una lavadora extra, un carro que no tiene nada que ver, un computador, o los intereses que ganan en el banco. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor, señores, señoritas? ¿Dudas, preguntas? No. ¿Listo? ¿Todo claro? Listo. Vamos adelante. Ahora, en gastos, vamos nuevamente a nuestro balance de comprobación. Tenemos los gastos en los suministros. Entonces le pongo el gasto. Tenemos el arriendo que pagamos, que son los 145. Los 145. Y tengo los mantenimientos de oficina. Listo. Entonces, tengo los 3 gastos que realicé durante el mes. Espérenme un segundito, por favor. Mil disculpas. Listo, entonces, ya tengo mis ingresos y acá, claro, ¿qué nomás irían acá? Por ejemplo, publicidad, que no tenemos en este rato. Tendríamos los sueldos también, que no tenemos, pero aquí irían todo el listado de gastos que Zapata nos presenta. Pero obviamente, como dije, cada negocio tiene su particularidad. No siempre son las mismas cuentas, a veces por el giro de negocio unas tienen unos gastos, otras tienen otros gastos. Entonces, pero la idea es que yo agrupo los gastos en un solo rubro. Entonces, como ingresos, tengo la sumatoria de mis ingresos y me da el total de ingresos aquí. Luego, como gastos, sumo todos mis gastos y tengo los gastos del periodo. Que en este caso hemos hecho solo ejemplo de mayo. Y listo, ya tengo agrupados. Y aquí viene el primer rubro que yo debo calcular, que es la utilidad antes de impuestos. Es lo que vimos la clase anterior. Simplemente agarro los ingresos y les resto los gastos. Entonces voy a los ingresos y les resto los gastos. Repito nuevamente, la utilidad antes de impuestos es todos los ingresos menos los gastos del periodo. Simple, o sea, la utilidad es ingresos menos gastos. Y claro, ya quiera, si es que, como decía, digamos que teníamos sueldos ficticiamente de 6.500, me hubiera dado una pérdida. Entonces, por eso, en este caso tenemos una utilidad de 5.261 que me cuadró con esta que le pusimos la clase anterior. Por favor, hasta ahí comprendido que aquí viene una parte un poquito tricky, pero que es totalmente comprendible. Pero yo necesito saber si está claro hasta acá, por favor. ¿Listo? Vamos a ir. Sin preguntas. Ok. Aquí vienen 2 rubros que son propios de nuestra legislación. No sé cómo será en otros países, no sé si existirá esto de la utilidad de los trabajadores, me parece que no,
No sé cuánto será el impuesto a la renta o si habrán otros impuestos. Pero acá en el Ecuador hay dos rubros que las empresas tienen que afrontar sí o sí todos los años. Primero es la participación de los trabajadores, ¿ya? Esas son las famosas utilidades de las empresas que le pertenecen a los trabajadores, que es el 15% de la utilidad bruta, ¿sí? El 15% después de ingresos menos gastos, esta se le conoce como utilidad de impuestos o también se le conoce como utilidad bruta. O sea, si ustedes escuchan cualquiera de los dos términos, no hay problema, es lo mismo. Entonces, la participación de los trabajadores es el 15% de esta utilidad. Entonces, lo que hago es, cojo los 5.261 y multiplico por 15%. Entonces, la utilidad para los trabajadores es de $789, ¿ya? Después ya viene el tema de la repartición de las utilidades, que es en base al número de trabajadores, en base al tiempo que ha estado trabajando durante el año fiscal, trabajadores y ex trabajadores, porque supongamos, el año pasado hubo una persona que trabajó enero, febrero y marzo en el 2020. En abril del 2021 la empresa tenía que haberle pagado las utilidades correspondientes al proporcional a enero, febrero y marzo del año pasado que trabajó. Entonces la repartición es un cálculo, no es complejo, pero claro, los dos ingredientes son el número de trabajadores, tres ingredientes, perdón. El número de trabajadores o variables para que no suene extraño. Las tres variables son el número de trabajadores, el tiempo que han trabajado y el número de cargas familiares. Eso también influye porque las cargas familiares son los hijos y el esposo o esposa, ¿sí? Son cargas familiares consideradas. Y ya viene la distribución de estas utilidades. Actualmente, obviamente el año pasado fue muy complicado para todas las empresas. Sin duda hubo utilidades, pero no habrán sido como años anteriores. Incluso no sé si alguno de ustedes trabajó en petroleras hace 15 años. Habían utilidades de 200,000, 300,000 por persona, por trabajador. Entonces, a veces una persona de limpieza, y ojo, no es por hacer de menos a la profesión, terminaba con utilidades de $300,000 y tenía 5 hijos y por cada hijo le daban 100,000. Entonces, era una persona que terminaba con utilidades de $800,000, solo para él. Pero esa era en la época de bonanza de las petroleras, que después ya con el régimen de Rafael Correa les quitó todos esos excedentes y se las dio al gobierno. Es un poquito nomás de historia sobre este tema, porque estoy seguro que ustedes habrán escuchado esto de las utilidades. ¿Dudas, preguntas sobre las utilidades? ¿No? Sí. No. Sí, a ver, ¿quién dijo sí? ¿Cuál es su pregunta? No, yo digo, hay Hay, veces que empresas tienen ventas bastante, o sea, porque los empleados saben la producción cuando están en trabajo. Correcto, Pero correcto. cuando viene la fecha de las utilidades, no es eso. Entonces dice, no, el contador maquilló esto de ahí porque esto no es. ¿Cómo hacen esto aquí en números, aquí como estamos viendo nosotros? Bueno, ahí esto de maquillar es complicado, verás, porque cuando son empresas grandes, por ley, necesitan contratar una auditora externa. Y esa auditora externa, o sea, te expulga todos los estados financieros, van rubro por rubro. Y son procesos tediosos, te lo comento porque yo he afrontado cuando trabajaba en la banca principalmente. Entonces es complicado. Lo que sí sucede es que a veces, ya les voy a enseñar en la súper de compañías, cómo ustedes pueden bajarse el balance de su empresa. O sea, ustedes pueden revisar. Porque a veces, o sea, lo que tú dices es verdad, se puede maquillar, pero es súper riesgoso. Porque el rato que el fisco se dé cuenta, te glosan y las multas son una estupidez. O sea, son súper altas en las glosas. Y quedas marcado. Entonces, yo creo que empresas grandes y serias sí se cuidan. Y como te digo, yo como he trabajado en la banca es súper regulada porque genera muchos ingresos. Entonces, ahí sí no hay como, o sea, ahí no, ni pensar tratar de maquillar, es imposible.
porque te cae la superintendencia, el SRI, el Banco Central, la super de compañías, la de bancos, y todos esos te regulan. Entonces, es imposible. Y en las empresas grandes, igual el fisco, como en las empresas grandes es donde se genera más impuestos, te van a ver. Entonces, es complicado. Ahora, maquillar, hay cómo inflas gastos, solo necesitas una factura e infla los gastos. Digamos que los gastos fueron 100,000, ¿ya? Los ingresos, supongamos. Entonces, mira, te queda esta utilidad bestial. Supongamos que estamos hablando en millones de dólares. Entonces, lo único que necesitan es conseguirse una factura, como por ejemplo, gastos X, COVID, Y, póngale. Z, gastos varios, y les pones 99,000. Perdón, no está sumado. Y listo. Pero claro, y ahí está. Pero lo que necesitas es una factura que sea legal y se puede dar de esa manera. Es la única. No hay otra. O sea, pero necesitas de ley. Porque si el SRI te cae, te dice, a ver, aquí tienes una salida de 99,000 dólares. Justifícame. Aquí está la factura. ¿Así? Entonces, aquí está la factura. Y ahí sí le tocará ir a la otra empresa a ver qué hizo. Entonces, así es como se puede maquillar, como es un término muy común, pero es muy riesgoso, es muy, muy riesgoso. Entonces, yo no les aconsejaría maquillar. Listo, espero haber respondido a tu pregunta. Dani, vi que levantaste la mano. Sí, justamente, bueno, en base a esto, que hay empresas que invierten, que hacen una compra de, no sé, de algún bien para poder justificar, ¿no? Y reducir la utilidad. Claro, pero acuérdate, mi estimado Dani, que cuando compras un bien, ¿qué es eso? ¿Un gasto o un activo? Un activo. Exacto. Entonces, cuando compras bienes, van al activo y no te infla el gasto. Tiene que de ley ser un gasto, de alguna manera. Claro, o de pronto compran, invierten en alguna situación para poder minimizar esa utilidad, si no. Eso sí, eso ya no es maquillar, eso es invertir en el negocio. Por ejemplo, hacen un mantenimiento de algo o invierten en capacitación en los trabajadores. Son gastos, pero tienen que ser gastos justificados, ojo. Y ahí, claro, no es tanto maquillaje, sino que es un gasto que se ejecutó. Solamente que las empresas lo hacen cuando ya saben que tienen que pagar utilidades, ¿no? O sea, Exacto, cerca de así ese es. aspecto. Así es. Ya cuando se sabe que la utilidad es alta, pueden aprovechar y inflar los gastos. Es que esto de los empleados, yo entiendo el malestar de muchos de ustedes, pero también hay un malestar que viene después para el empresario, que viene en la siguiente línea. Y ahí se van a dar cuenta cuando un empresario toma esas decisiones, porque el fisco se lleva el 25% de la utilidad. O sea, a veces por los trabajadores yo creo que no hay tanto el problema. Uno cuando es empleador dice que chévere pagar a los trabajadores, pero pagarle al fisco, eso sí, duele el riñón. Pero bueno, para el Giordano, presidente. a ver, listo, Dani, espero haber respondido a tu pregunta. El Giordano. dinero de las liquidaciones, eso también prácticamente tiene algo que ver con las utilidades al siguiente año, cuando son el dinero de las liquidaciones. Correcto, Giordano. Cuando, por ejemplo, te despiden o renuncias, aquí hay dos rubros, no están aquí, pero se llaman indemnización y desahucio. Y eso es parte del gasto del personal. Cuando veas el estado financiero te voy a enseñar, ahí te voy a indicar dónde está ese rubro, pero son estos dos. Entonces, supongamos que lo despiden a 100 personas de tu empresa, que es algo súper duro, pero supongamos que despiden a 100. Aquí va a haber un rubro que se llame liquidaciones, pero no, el nombre es indemnizaciones, y el otro rubro se llama desahucio, creo que así se escribe. Entonces va como un gasto. Entonces ahí va y obviamente eso incrementa un gasto porque por ley, recuerden que cuando les despiden, les tienen que dar un sueldo por cada año de trabajo. Supongamos que Giordano trabajó 10 años
y lo despiden, entonces tienen que darle 10 sueldos. Aparte, tienen que El sueldo pagarle... básico, perdón. No, el sueldo que tú ganas. Sueldo, ya. Sí, si gana $1,000 serían $10,000 de indemnización. O sea, es el sueldo que tú ganas a ese momento multiplicado por 10. Y aparte, el 25% del sueldo, igual por cada año de trabajo, ese es el desahucio. Eso es por ley. Así renuncies, tienes el derecho al desahucio. Pero si te Ahí ya despiden... no a la indemnización, entonces. Exacto, pero cuando renuncian, ojo, es muy importante, cuando ustedes renuncian no tienen derecho a indemnización, porque se están yendo por voluntad propia. La indemnización es cuando les despide el empleador. Ahí sí ustedes tienen que decir, ok, me liquidan y me dan la indemnización, que es un sueldo por cada año de trabajo. Y el desahucio es, así renuncie o así me despidan, el desahucio es el 25% por cada año de trabajo del sueldo. Listo. Espero haber aclarado tu duda, Jordán. Sí, gracias. Con gusto. Cristina, vi que levantaste la mano también. O Cristian. No sé si Cristian o Cristina. Una No, consulta, pero- Inge. Disculpe Claro. que le moleste. Claro, Si dime. una empresa hace una inversión en el extranjero, ¿cómo se categoriza? Chuta, eso sí es medio complicado. ¿Qué tipo de inversión? Le comento, yo trabajo en Corporación Favorita y ahorita compraron acciones del Grupo El Rey en Panamá. Ya. Entonces, todo ese dinero, ¿eso era utilidad de nosotros o era como parte de activo? No, o sea, no tengo claro todavía esa información, por eso le pregunto. Claro, es medio complejo eso cuando una empresa invierte. Yo creo que debería, como son inversiones, debería ir como parte de activos. Porque a la final esas inversiones van van a generar una rentabilidad. Esto es como en primera instancia te puedo decir que podría contabilizarse. Pero la otra es si es que la favorita decide ser accionista, no, tiene que ir como un activo, como una inversión, porque no es ni patrimonio, o sea, no es parte del patrimonio eso. Y Debería ir cuando como un genere activo. utilidad allá en Panamá, nos darán a nosotros también. Claro, es que acuérdate que cuando, digamos que acá hay unas acciones, ¿ya? Que invirtieron 100 millones en acciones. ¿Listo? Si esas acciones dan un fruto, aquí van a haber otros ingresos de 5,000. Entonces, obviamente eso le va a producir utilidades a los trabajadores. Venga, gracias, Inge. ¿Ya? De nada. Buenas preguntas. Han salido muy, muy interesantes preguntas de hoy. Pero ya me moví la utilidad para terminar con el ejercicio y poderles enseñar. Listo. Listo, señores, señoritas. Vamos ahora sí. Bueno, creo que hasta aquí espero haberme explicado bien de dónde sale el 15% de los trabajadores. Ahora viene aquí el impuesto a la renta. Y esto es el 25%, por favor, esto es muy importante que quede claro. Es el 25% de la utilidad bruta menos la participación de empleados. Entonces, ¿cómo le saco? Para hacerlo en 2 pasos, agarro la utilidad bruta menos lo que yo le debo a los empleados. ¿Sí? Y de ahí le calculo esto por el 25%. Y esto es el famoso impuesto a la renta. Y claro, y es lo que les decía, es mi comentario, ¿no? Al menos yo puedo hablar que cuando he sido empleador, a mí no me duele pagar a mis trabajadores el 15%, para nada. O sea, yo hasta incluso podría dar bonos y no, porque a la final los que ejecutan el trabajo son los trabajadores. Es así de simple. Pero esto del 25% sí es mucho. Imagínense, es como que ustedes tienen un socio, y lo dijo Guillermo Lazo, ¿no? Tienen un socio que se lleva el 25% de su utilidad sin haber puesto un centavo. Hay que verlo así. Entonces, ustedes hacen una gestión bestial, tienen una utilidad alta, pero tienen que darle el 25% al Estado. Y eso es ley. Ojo, aquí ya es ley y así es. Entonces,
Ahí es donde, claro, lo que trata la mayoría de empresarios es evitar esto de acá. Principalmente es esto. Esto yo creo que no, la verdad. Les soy muy, muy franco. Yo creo que esto no tiene el empresario, no tiene problemas con esto. Esto yo creo que es lo que al empresario un poco como que le carcome. Pero es ley, así que hay que cumplir y no hay cómo evitarlo. A la final, después el Estado se supone que eso lo invierten en infraestructura, hospitales y etcétera, etcétera, que esa es la razón de ser de los impuestos, ¿no? Pero es lo que es, ojo. Entonces, esta parte, por favor, espero que haya quedado claro, o sea, me haya explicado bien. Primero saco el 15% que es de los trabajadores y después calculo el 25% del impuesto a la renta que es del fisco. Estas son dos deudas que tiene mi empresa con los trabajadores y con el fisco. Ojo, son deudas. Entonces, y de aquí ya viene la utilidad después de impuestos y de participación. Es decir, a la utilidad bruta le resto la participación de empleados y le resto lo que es del fisco, porque recuerden, esa plata es para los trabajadores, los 789, y los 1118 son del fisco, ya no es mío. Así mi empresa lo haya generado, ya tengo que mandarle al fisco eso. Entonces, mi utilidad neta, después de impuestos, es 3,354. Esa es mi utilidad. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta ahí, por favor? ¿Me he explicado bien? Sí, está ¿Sí? claro. Chévere. Ahora, aquí viene todavía una parte, ¿sí? Dime, Cristina. Una duda. Y al momento de sacar lo que es del impuesto, notados, ¿qué pasa? Perdón, Cristina, sabes que está entrecortada tu señal, no pudimos, no pude escuchar al menos yo la última parte de tu pregunta. Lo que pasa, al calcular el impuesto a la renta, Ajá. si no tomar en cuenta lo que es o sea, al calcular el 25%, no descontando el 15%, sino haciéndole global de la utilidad bruta, Ajá. ¿en qué parte se perjudicaría? Claro, si es que tú me dices, de lo que entiendo es, ok, yo quiero sacarle el 25% directamente, claro, se perjudica Exacto. porque le tengo que pagar al fisco más plata y ahí sería un error. Antes era 1,100, Ya. ahorita es 1,300. Entonces, por ley tienes que primero restar, porque a la final esto se va a convertir en un gasto, que es como un sueldo adicional, pero se le llama utilidades, como un bono o algo así, pero es de los trabajadores. Entonces viene a ser un gasto de la empresa igual. Entonces, por eso el impuesto a la renta es la utilidad bruta menos este gasto que es de los trabajadores y de ahí se calcula. Si no le meto, me toca darle más al fisco. Ya. ¿Ya? Gracias, Vincent. Qué chévere, con gusto, Cristina. Listo, entonces, ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? Esta parte es un poquito confusa y espero explicarme bien. Una vez calculado la utilidad después de impuestos, ya la utilidad neta, tengo que registrarla en el balance. Recordemos que estas son deudas que tengo yo con los trabajadores y con el fisco. Entonces, la utilidad neta ya no son estos 5,261, sino es estos 3,354. Esa es mi real utilidad. O sea, este dinero sí ya es del accionista, de los señores que invirtieron acá este capital social. Ya es este dinero. O sea, ellos ganaron esto. Y ellos podrán hacer lo que quieran, o sea, gastarlo, reinvertirlo, lo que ellos quieran los dueños. Entonces le contabilizo. Pero ya me descuadró. Miren, me faltan 1,907. ¿Qué debería ajustar yo considerando que estos son deudas con los trabajadores y el fisco? ¿Dónde debo registrar estos dos rubros? En pasivos. Correcto. Como les dije, son deudas, entonces tienen que ir al pasivo. Le pongo participación de empleados y el impuesto a la renta y pongo los valores.
y me vuelve a cuadrar mi estado de situación financiera. Repito nuevamente. ¿Sí? Repito nuevamente esta parte. Como ustedes sabrán, ya la utilidad neta es la después de impuestos y participación, es la que se debe registrar en el balance, no la utilidad bruta. Entonces he borrado los 5.261 y ahora sí pongo la utilidad neta. Y me va a descuadrar por 1.907. Como estos dos rubros son nuevos y es deuda, ¿por qué? Porque recuerden que la participación de empleados, ¿cuándo se paga? En abril del próximo año. Y el impuesto a la renta creo que también se declara en marzo o abril, no estoy muy seguro. Pero son deudas que tengo con el fisco y los trabajadores. Entonces, si son deudas, como dijo su compañero, tengo que registrar en el pasivo. Recuerden que los pasivos son las obligaciones, son las deudas que tiene nuestra empresa. Entonces le pongo en el pasivo y nuevamente me vuelve a cuadrar la ecuación contable y me cuadra el balance de situación financiera. Entonces, de esa manera es lo que he podido yo ya cuadrar. Listo. ¿Dudas, preguntas sobre esta parte? ¿No? Chévere. Hasta esto va el examen. Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Les voy a enseñar, pero antes de, como ya estamos justos de tiempo, el examen va a ser un ejercicio completo de esto. Igualito a esto. Van a haber 6 o 7 enunciados. Se va a hacer el libro diario, la mayorización, balance de comprobación, balance general y pérdidas y ganancias. Entonces, es un solo ejercicio de todo esto. El día miércoles que tenemos con ustedes la tutoría, los miércoles de 6 a 7, voy a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de repaso para ver todo el ciclo contable. Y eso va a ser como un repaso previo al examen. Por eso recuerden, el miércoles no es obligatorio la asistencia. Sin embargo, igual que la vez anterior, voy a hacer un ejercicio para refrescar la memoria y cubrir cualquier duda. Entonces, este miércoles les espero, ya estamos cerca de terminar para que asistan el miércoles. Voy a correr lista antes de que nos llegue la hora. A ver, veo que me hicieron preguntas, por favor, dime Roberto y Giordano después. Disculpe, ingeniero. Dime. Entonces el examen solo es de ejercicio práctico. Hay una pregunta de teoría, pero es un verdadero y falso, y de ahí viene el ejercicio práctico. Ya, y eso quería preguntarle. ¿Y en qué semana va a estar? ¿En la 10? En la 9, semana 9, ¿sí? El martes ahí vemos cómo va a ser el examen. Bueno, de una vez para responder la pregunta de Roberto, antes igual el martes podríamos revisarla. En la semana 9, ustedes van a tener aquí ya el examen. ¿Sí? Aquí está el examen final. Aquí hay un formato examen final, que este es el que tienen que descargarse. Este formato ya está listito para que ustedes lo usen y básicamente tiene todo para que no pierdan el tiempo en formatos. Lo importante es que hagan el ejercicio. Entonces ya está el formato listo para que ustedes lo hagan tranquilamente y se enfoquen más en hacer el examen y no formatos. ¿Listo? El examen debe Son muchos estar... enunciados. No, son 6 o 7 creo, no son muchos. Solo es una hora. Sí lo logran, sí lo logran. Y está justo, miren, incluso les he dado 1 hora con 20 minutos, pero está hecho como Pónganos para el 1 libro hora. diario. ¿Ah? El libro diario ya pues. Está facilito. Es que ya no va a haber, la otra vez recuerden que habían 6 preguntas de teoría. Por eso se les fue. Y de ahí el libro diario lo han de haber hecho en media hora. Y en media hora de los restos, facilito. Sí lo logran. Sin miedo. A ver. Listo, a ver, denme un ratito. Seguimiento para tomar asistencia. Informática, asistencia.
Ahí está cargando. Sí. Semana 7. Hoy 5. Esperemos que se cargue. Listo, por favor, responden. Responden a la lista, por favor. Edgar Gamaguaña. Presente. Brian Armas. Él está con un tema de salud, profe. Perdón. Con un tema de salud me dijo que iba a estar. Ah, no vino entonces el señor Armas. Así es, no vino. Ya. Ricky Blasio. Presente. Cristina Huitrón. Presente. Darío Castillo. Presente. José Chango. José. Sí estaba, sino que estaba trabajando, pero sí estaba en la clase. Ya. Esperemos a ver si responde al último. A ver si está conectado. Yo creo que se salió. José Luis Chango, no, sí está. A ver. Mayra Cordero. Ya le escuché. Mayra Cordero. Darwin Corral. Presente. Jefferson Garcés. Presente. Fernando Giraldo. Presente. Maite Guamán. Presente, profe. Jonathan Guerrero. Presente. Olger Illapa. Presente. Ariel Jaramillo. Presente. Presente. Gracias. Iván Martínez. Presente. Cristian Morocho. Presente. Diego Portilla. Presente. Cristian Ruiz. Presente. Ramiro Salazar. Presente, profe. Edwin Simbaña. Presente, Inge. Listo. Robinson Soplín. Presente, ingeniero. Listo. Roberto Tuapanta. Presente. Listo. David Yankee. David Yankee. Presente, Inge. Listo. Inge. Listo, David. Dani Zambrano Presente, profe. y Dani Zapata. Presente, profe. Listo, tengo 2 personas que no vinieron, la señorita Cordero y el señor Armas, que ha estado enfermo. Listo. Listo, entonces ya está corrido la lista. En los minutitos que nos quedan, solo quería enseñarles un estado financiero para que vean un poco cuál es la utilidad. Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Antes de eso les voy a pedir un favor, pero al final. Otros balances, vamos a ver. Listo, este por ejemplo es de una empresa de servicios de limpieza. Básicamente, para que vean para qué sirve. Justo lo que les decía, ¿no? Tener de manera mensual es la mejor opción, porque eso es lo que yo necesito. O sea, las personas que tarde o temprano ustedes van a ocupar cargos gerenciales o tendrán su propio negocio. Entonces no pueden esperar a tener la información a final de año, o sea, no aplica. O sea, realmente lo que ustedes necesitan es tener información ya, tomar decisiones. No voy, como les dije, no voy a esperar hasta diciembre a ver si mi empresa está con utilidad o pérdida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, los 4 rubros principales: la comisión, colocación de personal, reembolso de gasto y movilización. Máximo 4 rubros, no hay más. Y ahí tienen los valores que se tiene hasta mes a mes, desde el 2015. Bueno, este es de mi empresa de limpieza que tuve, como les comenté, tuve que cerrarla por temas de pandemia en mayo del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que viene ya en el tema de gastos? Por ejemplo, aquí están los gastos de nómina que tienen que ver con los trabajadores. Sueldos, el patronal. Recuerden que las empresas, aparte del sueldo, también hacen un aporte patronal al IES, que es el 11 algo por ciento. También hay un valor del 1% que es de la CETEC y el IES, hoy se llama el CCC, es el 1%, igual del valor total de la nómina. El seguro de tiempo parcial, este es un seguro que cobran a las empresas cuando tienen trabajadores, por ejemplo, de medio tiempo. Entonces, es un valor adicional. 13º, 14º, vacaciones. Las vacaciones solo se pagan cuando la persona renuncia o es despedida. Ya está prohibido la compra de vacaciones hace como algunos tiempos. Y creo que en la ley, si no me equivoco, si no la cambiaron,
Si un trabajador no goza de sus vacaciones 3 años, las pierde. No sé si habrán cambiado, pero hasta es lo último que escuché. Fondos de reserva, los desahucios e indemnizaciones que creo que Giordano preguntó. Aquí ya viene transporte y movilización, gastos de representación, que es la alimentación, uniformes que siempre por ley hay que entregarles a los trabajadores, capacitación, que es temas de cursos, etc. Pues miren, yo le tenía agrupado por nómina para ver cómo me iba yo gastando directamente en los gastos directos del personal, para yo tener una referencia, que era el rubro más fuerte. Y ahí viene lo que es marketing, promoción y publicidad. Lo nuestro siempre fue Google, teníamos agencias, pautábamos en el comercio, etc. Entonces, lo que es marketing, pero es promoción y publicidad. Luego, telefonía también era un rubro representativo del negocio. Luego aquí ya vienen los honorarios de los contadores, de los financieros, de los que nos hacían trabajos de consultoría, etc. Y de ahí vienen los varios, que eran las depreciaciones, arriendos, suministros de oficina, los que hablábamos, papelería y todo eso, los de limpieza, el detergente, los cloros, etcétera. Gastos financieros, lo que nos cobra la banca, adecuaciones y remodelaciones, combustible, en el caso de que teníamos un auto, taxis y el famoso varios que no sé ni qué tendría aquí. Bueno, yo sí tenía acá, por ejemplo, estaba el listado de compras. Entonces, aquí está el listado de compras y yo con eso cuadraba. Como era una pequeña empresa, era manejable la contabilidad. Así, imposible llevar, por ejemplo, un Corporación La Favorita o un Pronaca, no sé si haya como la verdad, en un Excel. Y servicios básicos que era luz, agua, teléfono y gastos de constitución. Y luego viene el 15% de la participación de empleados y el 25% del impuesto a la renta. Hace algunos años era el 22%, porque había un beneficio tributario, etc. Pero eso ya desapareció y ahora es el 25%. Y mes a mes, obviamente, iba viendo cómo iban las ventas y la utilidad del mes, si es que iba bien o mal. Obviamente acá ustedes ven el debacle del negocio en mayo del 2020. Nos iba bien hasta febrero, marzo ya fue un golpe durísimo. Abril ya no se diga, y en mayo está súper fuerte por lo que hubo las liquidaciones y las liquidaciones al personal por el cierre forzoso. Es la historia del negocio, cómo fue. Bueno, se las enseño con mucha confianza, un poco más que todo, para que vean lo práctico que fue. O sea, yo realmente tomaba decisiones financieras con este reporte. O sea, yo veía mes a mes cómo iba el negocio, si es que podíamos invertir. A veces, por ejemplo, la gerente general, que era mi esposa, me decía: César, quiero invertir $2,000 en un agasajo para trabajadores. Ok, déjame ver cómo está la utilidad a esa fecha. Entonces decíamos, ok, veamos cómo estamos acá. Y me decía: mira, yo quiero tal utilidad. Ok, estamos un poco flojos, no hay como ahorita, pero al final podemos hacerlo. Entonces, ahí es donde viene el tema, lo que les decía. A veces es preferible invertir en el trabajador, en capacitación, bonos de desempeño, etcétera, para de alguna manera compensar la utilidad cuando es baja, ¿no? Y eso era básicamente el reporte que a mí me permitía tomar decisiones de todo tipo en el negocio. Bueno, a ver, vi 2 manos levantadas. José Luis, dime. Dime, José Luis. No, Jordán. Jordano, perdón, dime. Ingeniero, tal vez usted nos pueda compartir un formato donde es parecido así, pero más para persona natural, para uno saber cuánto es al final, si uno tiene más gasto que ingreso, como para llevar una contabilidad personal. Este te puede servir. O sea, ya dependiendo de tus gastos, como lo tengas, ¿no? Pero este es un formato. O puedes tomar el de Zapata. Cuando es persona, tú tienes un negocio a nombre personal, ¿no? Si tienes un negocio como persona natural, vete como una empresa. Tienes que ya visualizarte como una empresa. A la final, la diferencia entre un negocio a nombre personal o un negocio ya a nombre de una empresa es de que en la una tienes más obligaciones que en la otra. Pero de ahí, por ejemplo, si tienes empleados, tienes que pagar todo esto. Tienes que hacerlo. De hecho, yo ahorita estoy con un negocio a nombre personal y tengo el mismo formato, igualito. O sea, y las facturas que uno compra, y aquí uno la va ingresando cada compra y todo. O sea, Exacto.
Mira, Los yo lo que te impuestos recomiendo, directos. sí, yo tengo aquí, tenía una pestaña compras y tenía registradas todas las compras del mes. Porque es ya desde el punto de vista financiero, o sea, tú puedes controlar los gastos. O sea, si tú ves que, porque es difícil yo decir, voy a duplicar los ingresos, no es tan simple, ¿no? Pero tú puedes cortar los gastos de golpe. Yo, por ejemplo, decía, a ver, de aquí no se gasta nada más y se cortaban los gastos, punto. Entonces, yo tenía esta pestañita con las compras y después yo iba mes a mes llenando este archivo. Y esto te permite ver cómo vas. O sea, después, alguien me hizo una pregunta. Si alguien quiere profundizar más este tema, yo les recomiendo seguir un curso de análisis financiero. Ese les va a complementar, porque ya ahorita ustedes ya tienen los conceptos. Ya saben qué es un activo, un pasivo, qué es un estado de situación financiera. Pero ahora lo que yo necesito es saberlos leer, interpretar. ¿Qué me están diciendo? Entonces, para eso existe una asignatura que se llama análisis financiero. Y ahora sí es, ok, este reporte lo voy a analizar y voy a tomar decisiones. ¿Sí? Pero este Giordano te puede servir tranquilamente. Ya. Es el mismo formato. ¿Alguien más? Inge, yo tenía una consulta. Claro, dime, Eduardo. Estaba recordando del 25% que tenemos que pagar al fisco. Ajá. Esa parte del 2% que en este caso generamos las microempresas. No me digas de esa cosa, sí, esa parte. Chuta, madre. Gracias. Sí, lo que nos dice Eduardo, pero creo que ya lo van a derrogar, mejor cruza los dedos. Y ya pagué, es que ya pagué el 2%. Qué bestia. Y es un 2% directa de las ventas. Sí, es un 2% de todo. Sí. Pero me parece que después, no, perdón, te di mala respuesta. Al final del año, ese 2% sí te sirve para restar este 25%. Supongamos que cuando llegue el final del año y tú dices, el 25% fue $5,000, ¿ya? Pero con el 2% tú le pagaste al fisco 1,500. Entonces tú vas a tener que pagarle solo la diferencia. Es un adelanto. Exacto, es un anticipo del impuesto a la renta. Igual a las personas naturales, o sea, tanto la empresa que paga las utilidades como nosotros que pagamos el impuesto a la renta, el fisco se cobra el doble entonces. Si es que estás en el régimen de microempresa, sí. Sí. Sí, si estás ahí sí, a mí también, bueno, por suerte a mí me hacen unas retenciones bastante fuertes, no tuve que pagar, me salvé, pero creo que en este julio me va a tocar pagar. Sí, pero es un anticipo de impuesto a la renta, no es otro impuesto, es el mismo, sino que te cobran por adelantado. Bien, gracias. Listo, Eduardo. Profe, una pregunta. Dime, Dani. Cuando uno le hace en microempresa, ¿no? En este caso, o sea, le iguala las compras con las ventas, no precisamente estamos declarando en cero. Claro, aquí, por ejemplo, lo que tú dices es, digamos, por aquí tuviste un gasto de 4,500, 5,260. Ya. Listo. Eso dices tú. Sí. Sí, o sea, ahí no hay ningún problema. O sea, declara su utilidad, pero es mínimo. Y ahí tiene que ver justo lo que decía Giordano en su pregunta al inicio, que decía que es una manera tal vez de maquillar, otras veces es de invertir, pero claro, ya la participación de empleados es cero, entonces ya no pagas impuesto a la renta. Ya no pagas ni utilidad ni impuesto a la renta. Ok, pues gracias. Listo. Diego, ya con esta cerramos. Con esta cerramos. Sí. Una consulta. En el caso que yo quisiera crear mi empresa, pero al mismo tiempo yo tengo ingresos por mi trabajo. Ya. En ese caso, ¿cómo declararía? ¿Como empresa o como persona natural? Ya, Ya, sí ¿o te no entiendo. sería factible crear mi empresa a mi nombre y poner el nombre de otra persona? Ya, no, sí te entiendo, verás. Ya cuando tú creas una empresa que puede ser una SAS o una compañía limitada o una sociedad anónima, esa empresa ya tiene su propia razón social y su propio RUC. Ya no es Diego, ya es otra cosa aparte.
Entonces, esa empresa va a tener sus obligaciones, sus impuestos que pagar y todo eso. Pese a que tú seas el dueño, el accionista o un propio empleado de tu propia empresa, ya es otro cantar. Ahí necesitarías contratar hasta un contador. Si es que conformas la empresa como lo que vimos en la primera clase. Ahora, si tu empresa vas a tenerla a tu nombre, solo como vas a facturar todavía como Diego, ahí sí se van a mezclar tus gastos, tus ingresos de como profesional, que como la nueva empresa, pero es que es a la final el mismo RUC, pero es como un nuevo establecimiento. Y ahí sí. Ahorita yo pago Sí. el impuesto a la renta por lo que me pagan de mi trabajo, pero Claro. ahí tendría que también pagarlo como fruto del negocio. Así es, si es que estás Doble. facturando a tu nombre de Diego, sí. Yo estoy en Claro. ese caso ahorita. Yo estoy en ese caso. Y Doble tengo que factura. pagar de todo. Ajá. Sí. Sí, más Gracias, Inge. adelante me voy a poner una empresa, me voy a poner una SAS, pero el próximo año, ahorita no estoy con ánimos de abrir mi empresa todavía. Sí, pero cuando Gracias, abren, Inge. ya de nada. Y para terminar, cuando ustedes abren una empresa formal, así, con la súper de compañías y todo, de entrada tienen que contratar un contador de cajón, porque ya son obligadas a llevar contabilidad, pero así, de cajón. No tienen opción. Por eso a veces como persona natural es más simple al inicio, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Si van a empezar un negocio, háganlo nomás como persona natural. No se compliquen con empresas. Ya cuando crezcan, sepan del negocio, tengan suficiente flujo para pagar un contador y todo lo que se le viene de abogado, súper de compañías, ahí láncense a un negocio. Pero antes no. No les recomiendo porque se ganan un montón de obligaciones de gana. Y cuando uno emprende, los gastos, hasta que genere negocios, genere ingresos el negocio, nos comemos la camisa. Entonces, mientras menos gastos tengan, mejor. Es mi recomendación un poco para ayudarles si es que deciden emprender, háganlo como persona natural y con el tiempo forman la empresa, pero no al revés. Listo, señores, señoritas, nos fuimos 10 minutos, las preguntas estuvieron buenas, espero que les haya ayudado en algo, igual saben que está mi teléfono, ya para despedirme y pedirles un favor enorme, sé que deben estar cansados de evaluarme en el SIGE, pero esa es obligación, no se olviden de evaluarme en la heteroevaluación, pero aparte les voy a pedir que me ayuden con una evaluación personal, para mí les voy a mandar un link, es un business en donde me van a ayudar a mí como marca personal. Ahí les voy a pedir un apoyo poniéndome un comentario de qué les ha parecido la clase. Les voy a pasar este momento el link. No es obligatorio, pero claro, me dan una mano y aquí estamos para ayudarnos. Simplemente necesitan una cuenta de Gmail, le ponen un pequeño comentario de qué les pasó, qué les pareció el curso, cómo me vieron como docente. Y como les digo, es un favor, no es obligatorio, pero a mí me ayudan un montón con estas pequeñas cosas. Así que no les quito más de su valioso tiempo, ha sido un gusto tenerlos aquí. No se olviden el miércoles la clase opcional, pero en donde vamos a ver un ejercicio, y el sábado en el examen nos veremos sí o sí. ¿Listo? Una buena tarde, disfruten el fin de semana, que les vaya muy bien, chicos. Suerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya muy Hasta bien. luego. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Inge. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego. Chao, chao, Ariel Fernando.